traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. ¿Qué dice ahí? El convocar asambleas. Ay, es que la fiesta de Yom Kippur. Ay, es que la fiesta de Purim. Es que todas las fiestas. ¿Qué dice aquí? No me traigas más nada de eso, ni las asambleas, ni su día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les está diciendo eso? El incienso me es abominación, la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, no lo tolero. Iniquidad, no tolero iniquidad. ¿Por qué? Porque no abandonaban sus prácticas de pecado. Y asambleas solemnes. No, pero esto no te lo van a leer, ellos te quieren... Ok, interesante. Es más claro, no canta el gallo, dijo Pedro mientras negaba a Jesús. Yo siento que hay que ser muy ignorante, de verdad, muy ignorante, para no entender lo que esta persona está diciendo, porque está muy claro, está totalmente claro, está totalmente claro. El mismo libro del Nuevo Testamento aclara esa situación y nos da a entender toda una historia trazada en 27 libros, creo que es. Documentos, como le llaman algunos, de cómo es que Dios, el inventor del mundo, el creador, el que se inventó pues esta vuelta que estábamos viviendo acá, se equivocó. Y no se equivocó una vez, equivocó más de una vez. Y todo eso está resumido en ese libro. Y hay que ser muy, muy tonto para no entender que este señor está dando una respuesta lógica y que tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. Hay que ser pues ya vestido o investido con la capa de la invisibilidad para no entender que realmente Jesús es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Porque es que vamos a hacer un repaso de lo que está escrito en el libro, en el Nuevo Testamento. Es la historia de cómo Dios resarce sus errores, cómo corrige sus equivocaciones, cómo corrige su manera de actuar equívoca con la humanidad. Porque primero leemos en Génesis que Dios está cansado y se arrepiente de haber creado al hombre. ¿Por qué se arrepintió como 2 capítulos después de que crea al hombre? No lo sabemos. O por lo menos el Nuevo Testamento no indica nada de eso. No nos da una respuesta, no nos da una luz. ¿Por qué Dios no se arrepintió en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron? No se arrepintió de haber creado la humanidad y buscó pues destruir lo que ya había hecho, 2, y no destruir a un montón de gente más. Había hecho 2, pues destruye a esos 2 que pecaron y no se espere hasta que aparezca por allá que Noé y que el arca y que no sé qué. Destruya pues a estos 2 de una vez. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Porque aparentemente Dios se equivoca. Crea al hombre a su imagen y semejanza, dice ahí la Biblia. Que lo creó a su imagen y semejanza. Y ese hombre no sabemos de dónde sacó, porque dice la Biblia ahí que fue muy bueno. Dice, y dio Dios que era muy bueno. Entonces aparentemente eso que era tan bueno, no sabemos de dónde sacó la capacidad para pensar y pecar
y desobedecer a Dios en un pecado o en un mandamiento tan sencillo como es no comer del fruto de un árbol. Yo le dije, no coma de ese fruto, de esas manzanas que hay ahí. No coma de ese fruto de ese árbol. O esa uva, no sé qué fruto era. Pues el Nuevo Testamento tampoco nos dice qué fruto era. Y se equivoca Dios y no rezarse su error en ese momento, sino que dice, no, vamos a esperar, vamos a darles otro poquito. No, yo creo que el hombre sí, vamos a ver, yo creo que el hombre sale con algo, yo creo que el hombre no, pues es que el hombre yo lo creé a mi imagen y semejanza. O sea, muy, muy animal, pues si no se arrepiente. Y en la época de Noé tiene que salir ya diciendo Dios, no, ya me arrepiento de haber creado esto que cree. No, ya no sirve para nada esto que cree. No, la defequé. Mejor no. No. Los voy a destruir a todos. Pero Dios, no sé, en su infinita humanidad, porque según el Nuevo Testamento es 100% hombre y 100% Dios. Entonces en ese porcentaje de humanidad que tiene Dios, se le ocurrió que de pronto no podía meter animales en el arca, porque ya seres humanos no se salvaban. Entonces Noé, su familia y los animales en el arca se metían. Y ahí pues hasta que se acaba, hasta que dejara de llover y se terminara el diluvio, bajaran las aguas y todo. Bueno, pues muy bien, así sucedió y el hombre siguió pecando. Y luego avanza toda la historia hasta Abraham. Y yo no sé por qué Dios le dio, porque podía entregarle 2 tablitas de piedra a una persona de una tribu miembro de un grupo étnico que no tenían un país y que salían de una esclavitud en la que él mismo los metió, ¿cierto? Porque él mismo los mete ahí, está escrito en la Biblia, yo mismo los metí a Egipto y pues yo los voy a sacar. Entonces, ese mismo los mete ahí en esa esclavitud y los saca, les da milagros, prodigios, así, les parte el agua en la cara. Y viendo eso, les entrega 2 tablitas de piedra con los mandamientos, ¿cierto? Antes de que Moisés bajara de la montaña, ya había hablado Dios con ellos. Y viendo todos esos portentos del cielo, viendo ellos que les ordenó Dios untar las vigas de sus casas con los glóbulos rojos del cordero que simbolizaba a Dios mismo, según el Nuevo Testamento, porque la sangre de ese cordero los estaba salvando. Viendo eso, cómo los salvó y cómo saltaba Dios las casas de todos los del pueblo de Israel y exterminaba a los de Egipto. Viendo eso, hacen un becerro de oro. Hay que ser muy becerro para hacer un becerro de oro después de ver todas esas cosas. Pero hay que ser aún más becerro, digo yo, para seguir aguantando a este pueblo, ¿cierto? Y mandarles profetas. Después de que recibieron esa ley con Moisés y que dijeron que iban a hacer la ley y la iban a obedecer después de que Dios los perdonó por el becerro, por medio de Moisés, que le pidió perdón a Dios, pues sin hacer un sacrificio ni nada, porque a Moisés no se le ocurrió la idea de que tenía que hacer un sacrificio para pedir perdón. Yo creo que eso fue lo que no le gustó a Dios, que Moisés no hizo un sacrificio. Entonces dijo Dios como que no, es que esto tiene que ser con sangre, porque si no, la cosa no es.
Tiene que ser con sangre, sin sentido. Y entonces les manda profetas, como el profeta Isaías, que les dice en sus narices, en sus caras, todo eso que ese Dios escribió en ese libro no sirve para nada. No sirve para nada. No hagan nada de eso. No sirve. No, porque más adelante, más atrás en una palabra dice vanas. Son vanas. ¿Sí? Todo eso está, simplemente es, todas esas prácticas que ustedes tienen son basura. ¿Sí? Pero hay que ser más becerro todavía para seguir, porque es que es un error de él, es un error de Dios, un error de Dios haber creado la humanidad, un error de Dios haber elegido un pueblo, un error de Dios haberles dado unas leyes que no sirven para nada, porque al final no sirvieron para nada, porque al final, ¿qué le tocó hacer a este Dios para poder rectificar su error? Bajar él mismo. No pudo hacer otra cosa más, sino que tenía que bajar él mismo y sacrificarse por todo el mundo. ¿Y dónde está eso escrito? Está escrito, es que hay que ser, como digo, hay que estar dotado de capacidades intelectuales muy, muy, muy oscuras para no entender lo que está escrito en el Nuevo Testamento de la manera tan clara como está ahí. Es que no, más claro no canta un gallo, dijo Pedro mientras negaba a Jesús. Es que es clarísimo. Voy a venir en forma de feto. Me meto en el útero de una mujer virgen que nunca ha tenido relaciones con nadie. Una estrella se va a aparecer encima de la casa, el lugar donde yo voy a nacer, en el portal de Belén, que por cierto Belén es Palestina, que ya existía Palestina desde hace muchos años, porque Israel nunca ha existido. Y viendo eso ahí tan claro, porque es que es ver a la muchacha virgen, viendo cuántas vírgenes no hay en el mundo que han tenido un hijo sin tener relaciones. ¿Cuántas? Es un montón. Pero esta era especial. No verla y no entender la profecía, parce, de la estrella. Ahí que se apareció. Ahí, verla, ahí. No entender esa profecía, no ver la estrella y decir, ese es. Y que a los 12 años el muchachito ya era un experto en la ley que él mismo ya sabía porque él mismo se la dio al pueblo de Israel. O sea, que era un experto en algo que él creó. Pero que esa ley no servía para nada. Porque acabamos de escucharlo. Eso no sirve para nada. Entonces ese muchachito era un experto en una cosa que no sirve. ¿Vamos a entender? Es como hoy en día, no sé, ser un experto en escribir a máquina. Es que eso ya no sirve para nada. Perdón, pero eso ya no sirve para nada. Mover los dedos, eso ya ahorita es todo con la mente. Entonces, ese muchachito se volvió un experto en esa ley. Y no ver esas señales tan maravillosas que estaban escritas desde las tablas, los códigos de Hammurabi hasta el libro de Malaquías, que está escrito que Dios tiene que convertir el agua en vino, que caminar sobre el aguas del río del mar de Galilea, que tiene que resucitar a Lázaro, que tenía que resucitar a una niñita, que tenía que sanar a la suegra de uno de sus discípulos, que tenía que destrozar todas las cosas que había en el templo, que tenía que morir, que tenía que hacer una cena de Pesaj, de Pascua, a pesar de que él no celebraba la Pascua, sino que celebró otra cena según otras personas. Y cumplir toda la ley, decir que cumplió toda la ley. Ver todo, y tan claro que era. O sea, ver a Dios haciendo los mandamientos de un libro que él creó, que no sirve para nada, porque dice que cumplió toda la ley. Dice Pablo, el discípulo de él, que cumplió toda la ley. Pablo, el único discípulo que testifica que Jesús resucitó.
porque no hay más testimonios, ¿sí? Y entonces, ver eso ahí tan claro, tan tangible, y no entenderlo, que Dios se equivoca y para resarcir su error, porque Él es un caballero en su 100% de humanidad, deja de lado su 100% de divinidad y se viene y dice, voy a resarcir mi error. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muriendo por los pecados de la humanidad y anulando el libro que les di, que finalmente no servía para nada, desde un principio no sirvió para nada, pero ahora después de eso, 1300 años, ya queda claro que no sirve para nada este libro, porque me tocó bajar a mí a resarcir. Pero hay que ser más becerro todavía, porque no terminó el trabajo y todavía se equivoca. ¿Por qué? Porque vino y murió y resucitó, pero nadie le creyó. Los del pueblo que escogió no le creyeron y tiene que venir por tercera vez o por cuarta, quinta, no sé, a hacer otra vez el mismo trabajo, pero esta vez ya no va a cargar la milla extra, ya no va a recibir un golpe en la mejilla si pone la otra. No, esta vez ya viene con toda, pues, a destruir y, mejor dicho, así viene. Y el que crea en él, que crea, y el que no, que mejor dicho, chupen codo, porque así va a ser. ¿Cierto? Es muy claro, o sea, está escrito en ese libro que es muy claro, yo me equivoqué y si no me creen que me equivoqué, cuando venga otra vez, si no han creído, pues me van a tener que creer que me equivoqué, me van a tener que creer que me equivoqué, que yo soy Dios y me equivoqué, dándoles la Torah. Pero aún es más claro que aparentemente aquí en esta parte del planeta, en el Medio Oriente, como que hay como una capa de invisibilidad, como la de Harry Potter. Una capa que no permite ver. Y que el resto del mundo lo ve. Es que el resto del mundo abre el Nuevo Testamento y lo lee y es clarísimo. Claro. Es que es claro. Es que está claro. Dios hace una humanidad. Luego les entrega unas leyes. Y esas leyes no sirven para nada. Así las cumplan, no sirva para nada. Eso no sirve para nada. Me toca bajar a mí. Porque no entendieron cuál era el mensaje. Porque es que nadie entendió cuál era el mensaje desde el principio. El mensaje era que yo me equivoqué. Y que yo soy un ser humano. Y que como ser humano tengo derecho a equivocarme. Y que voy a ir a morir por los pecados que son producto de no cumplir la ley que yo les di que cumplieran, que yo les di a cumplir, que es una ley que no sirve para nada. El mismo Pablo, la luminaria de Pablo dice que es basura. Es más claro, yo no entiendo, la gente no puede entender, o sea, yo no entiendo cómo no podemos entender semejante cosa. Es tan claro que está, que Dios entrega una ley y si usted la cumple, no hizo nada porque esa ley no sirve para nada. Pero si no la cumple, es peor. Porque es que es no reconocer que Dios se equivocó. Si usted no cumple la ley, es no reconocer que Dios se equivocó, porque la ley es la sombra de lo que iba a venir. Es decir, que lo que iba a venir era que alguien iba a abolir la ley, era que alguien iba a anular la ley, que la ley no iba a servir para nada. Eso era lo que iba a venir. Y lo que había antes era la sombra de eso, ¿me va a entender? O sea, que si usted la cumple, iba a entender que eso no servía para nada. Pero si no la cumple, no va a entender que eso no servía para nada. Es que es muy claro. Parece que hay que ser muy becerro de verdad para no entender eso. ¿Cierto? Y todavía hay que ser más becerro para no entender que la única persona en este mundo virtual que tiene esas respuestas es el pastor Esaú.
Es la única persona que tiene esas respuestas claras. ¿Sí? La única persona que tiene las respuestas claras es Esaú. No hay nadie más en todo el colectivo religioso que pueda entender lo que dice el Nuevo Testamento sino Esaú. Y está, pues, explicando de la manera más clara. Y dice, son vanas esas cosas, eso es basura, eso es abominación. ¿Para qué cumplen esas cosas? Yom Kippur, todas esas vainas. Eso no sirve, eso no sirve. ¿Quién les dijo que hicieran eso? Yo fui el que les dije, eso no sirve. Eso no sirve, por eso vine yo ya hace 2000 años y morí para que se dieran cuenta que eso no servía. O sea, yo les di un ejemplo a ustedes para que, yo construí un carro que no sirve, ¿sí? O sea, es que es claro, es que es muy claro, es que es muy claro. Así de claro es. Así de claro es. Que tengo que volver otra vez a venir a juzgar a todo el mundo que no creyó en lo que yo hice, en mis errores. Hay que creer en los errores de Dios. Es que es muy claro. Está totalmente claro. Entonces, pues yo sí le doy un aplauso, de verdad, porque les acaba de explicar todas, mejor dicho, 2024 años esperando una explicación como esta, y por fin llegó. Por fin llegó. Es que yo no hubiese podido hacer mejores explicaciones, o sea, no encuentro un fallo a su lógica. ¿Para qué hacer esto si no sirve? ¿Para qué cumplir la Torá si no sirve? Pero si no la cumplen, no van a entender que no sirve. Es lógico. ¿Sí me entiendes? Es que es bastante lógico. ¿Sí? O sea, si lo ves, no lo ves. Pero si no lo ves, no va a entender que no lo ve. Aplausos.